Bienvenidos a otra emisión de En Jaque, debate, opinión y mucha controversia aquí en Día TV de Claro. Abrimos hoy hablando del plebiscito por la paz, el cual nuevamente desde La Habana las FARC rechazan por no haber sido concertado, sino impuesto por el gobierno y el Congreso. Sin embargo, el plebiscito es un hecho que abre además muchos interrogantes. El presidente Juan Manuel Santos, en entrevista con la BBC, reconoció que estaría en serias dificultades si pierde el plebiscito por la paz, el cual necesita un umbral, un mínimo, 13%. Ese sería más o menos unos 4.4 millones de votos, que deberían, además, dar a conocer los acuerdos pactados con las FARC 30 días antes de la votación. Plebiscito para la paz, tema que pondremos en jaque. Del plebiscito pasaremos a hablar de un nuevo caso, un polémico contrato que le apareció a la analista y contratista Natalia Springer. Los algoritmos, al parecer, están en el Ministerio de Vivienda y, al igual que en la Fiscalía, con cláusula de confidencialidad. La revista Semana reveló otro polémico y millonario contrato suscrito entre la firma Springer y una fiduciaria que administraba recursos de las casas gratis del Ministerio de Vivienda. La cifra: 1.339 millones de pesos por informes sobre viviendas para los más pobres. ¿Qué tiene la firma de Natalia Springer que la hace tan exitosa? Sobre todo contratando con el Estado bajo una modalidad bien interesante, top secret. Ese es tema en jaque. Y al cierre, si el tiempo lo permite, quiero que debatamos sobre lo que está ocurriendo en San Andrés, luego de 3 años del fallo de La Haya. Sanandresanos están pidiendo cuanto antes que se den negociaciones directas con Nicaragua para poder reactivar la pesca. También hay fuertes quejas de presencia de delincuencia común y está creciendo el narcotráfico. Tema en jaque. Y de inmediato es un placer darle la bienvenida esta noche a nuestros invitados, a Cecilia López, a César Caballero, a Sergio Held y al senador Ernesto Macías. Qué placer tenerla esta noche, caballeros. Gracias también por aceptar la invitación. De verdad que es un gusto. Hassan, muchas gracias. Pues bueno, empecemos por el plebiscito. Pero venga, antes del plebiscito, ¿sí vio usted al senador Velasco, presidente del Senado, que estaba ya dando unos nombres por ahí de los que no asisten mucho al Congreso, que estaban poniendo quejas por lo del partido? ¿Cómo le fue a usted con eso? No, ahí estuvimos hoy en plenaria. ¿Qué fue lo que hizo el presidente del Congreso, del Senado? Con las bancadas acordó cambiar el martes por el jueves. Y entonces hubo muchas críticas de algunos, especialmente 3, en los medios de comunicación. ¿Cuáles son los 3? Y casualmente hoy no fueron. ¿Hoy no fueron? No. ¿Es verdad que son Benedetti, la senadora Claudia López? Benedetti, la senadora López y uno que estoy impedido para mencionar. ¿No lo puede mencionar usted? No. Iván Cepeda. Él, es que anda en Cuba. Tal vez tenían reunión allá con sus camaradas. Bueno, en todo caso me pareció muy interesante porque lo están titulando como si fuera el desquite. Y dijo, ustedes están poniendo quejas en los medios que aquí estábamos faltando a las sesiones para ver fútbol, pues ustedes no vienen a trabajar. Sí, infortunadamente eso del ausentismo no es un mal que no se cura. Mire, yo nunca he perdido tanto tiempo en mi vida. Sí, lo juro. ¿Sí? No sé si es que ahora me volví muy eficiente o es que perdí mucho tiempo. Me rinde muchísimo más que cuando estaba en el Congreso, que era un drama. Oiga, ese tema me parece fascinante. Bueno, entremos a lo del plebiscito. El presidente Santos, por supuesto, ha estado viajando, estuvo en Manila, la BBC lo entrevistó y dio unas declaraciones que ya vamos a ver en unos segundos. Pero fue muy puntual, sobre todo cuando el periodista de Hard Talk de la BBC le pregunta y le dice, bueno, ¿cómo va el proceso de paz? Y claramente, pues hablan de lo que significa la refrendación. Y en el proceso de refrendación, el presidente dice, mire, esta refrendación es muy importante porque lo que se acuerde, como ya sabemos los colombianos, tendrá que pasar a la voluntad popular. Y le pregunta entonces, ¿y si ese referendo o ese mecanismo, ese mecanismo de refrendación no pasa, usted renunciaría? Le dice, pues quedaría en serias dificultades. ¿Cómo le parece a usted eso, César? A mí me parece que, primero, yo creo que está bien que el país esté avanzando un poco en la dinámica de que haya una refrendación. Desde el principio el presidente dijo que lo habría como 2 alternativas que se habían propuesto. Las FARC habían diciendo y siguen manifestando que quieren una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente, el gobierno ha dicho que no, que debe ser, se hablaba de referendo, ahora se va por el tema del plebiscito.
se está generando ese marco. Me parece que es un error del presidente plantear lo que planteó hoy, porque una cosa es la suerte del referendo y del apoyo posible o no a un proceso de paz, y otra cosa es la suerte de Juan Manuel Santos y su imagen. Yo como encuestador tengo que decir que si bien yo le veo alguna viabilidad a un plebiscito a favor de la paz, si eso se convierte en un plebiscito de referendación de Juan Manuel Santos... ¿Se puede convertir en eso? Sí, pues es que por eso es que me parece que es un error. O sea, él lo puede, con esas si eso se declaraciones convierte en una, digamos, una votación de apoyo o no a Juan Manuel Santos, yo creo que él estaría en muy serias dificultades, y por eso creo que es un error lo que él está planteando. Yo creo que hay que, el gobierno, y además yo personalmente creo que se debe separar el tema de que debe haber un acuerdo razonable entre las FARC y el gobierno para que los colombianos podamos con tranquilidad decidir si nos gusta o no nos gusta y lo aceptamos o no, y que judicialmente eso obligue al, digamos, como quedó jurídicamente, obligue al presidente a respetar esa decisión. Pero eso, meterlo en el... ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven? Yo tengo una interpretación distinta. Sí. ¿Cuál es la Yo suya? no soy encuestadora, pero mira, yo lo que siento es lo siguiente. Y ustedes saben que yo no soy santista, pero sí hay que reconocer que el presidente se la está jugando por la paz. Claro, toda. Y eso ha hecho que Germán Vargas, por ejemplo, ocupe un espacio que ya empezó a generar lo que se sabía que iba a pasar. Entonces yo creo que a mí me pareció muy honesto en eso, y una jugada política, ¿sí? Que puede tener lo que tú dices, César, sin duda, pero también cada vez la gente, o sea, yo creo que esa oposición radical, inclusive del uribismo, uno la siente más, yo creo que hay resignación y apoyo, ¿sí? Hay mucha gente que se resignó, porque no tiene argumentos para aparecer como opositor. Entonces, Hoy escuché al expresidente Uribe en una entrevista justamente diciendo que hay que aprender también a ser minoría. por eso, entonces me parece que el país se puede dividir entre los que apoyan y los que están resignados. Entonces me parece que esto, es decir, el presidente está tan identificado demasiado pronto con el tema de la paz, que hizo una jugada, vamos a ver cómo le sale. Él también dice que está convencido de que la mayoría de colombianos lo van a apoyar. Sí. ¿Cómo lo ve usted? A ver, esa posición que parecía como radical nuestra, o que la veían como radical, porque simplemente hacíamos observaciones al proceso desde un comienzo, desde hace más de 3 años. Una de ellas, de las observaciones, la ratifica el presidente Santos con esta declaración, y es que él politizó el proceso, lo convirtió en bandera política. Y entonces para él, aquí tal vez diría yo, lo traicionó el subconsciente, porque para él perder el referendo o que el proceso tenga traspiés, que tenga problemas, es perder políticamente. Si pierde ese plebiscito. Lo cual no debe ser así. Es que aquí sí se pierde, si el proceso termina mal, que ojalá no, le va mal a Colombia, no al presidente Santos. Y entonces hoy hace tácitamente una confesión a través de esa frase, que estaría él en serias dificultades, no el país. Podríamos decir, si se pierde, perdimos 3 años y medio. Más. Y tiempo exploratorio y demás, pueden ser 5. 5 años o más lo que viene, porque no sabemos cuándo van a firmar. Santos insiste que va a ser en marzo. Las FARC dicen que ellos no tienen tiempos y los tiempos de ellos son distintos. Pero ¿a qué voy? A que una de las críticas que nosotros hemos hecho es esa, que él politizó el proceso, convirtió en una bandera política el proceso de La Habana, y hoy dice es que estaría en serias dificultades. ¿Quién? Él políticamente. Cuando Pero agreguémosle un elemento, mire, Sergio, ya sabemos que este plebiscito, el que se presentó, el que ayer ya pasó en debates en las 2 comisiones conjuntas de Cámara y Senado, comisiones primera, pues el umbral lo bajaron, y no lo bajaron a cualquier cosa. Estamos hablando de que estaba en 17 millones de votantes, lo bajaron a 4.4, quedó en el 13%. O sea, no metieron únicamente los que estaban en Queens porque quisieron no ser tan generosos. ¿Cómo le parece a usted eso que está pasando con el plebiscito? Hassan, 2 cosas. Primero, el tema de que se vuelva algo personal del presidente Santos, como ustedes ya lo mencionaban. Esa es la concepción del plebiscito que había por allá en el siglo XIX, el tema de Napoleón, un tema que inclusive yo estaba revisando una sentencia de la Corte Constitucional, la que precisamente verificó la constitucionalidad del plebiscito como hoy lo conocemos, una sentencia del 94, y le voy a leer una parte muy chiquita. Lean. Dice: se le concibió entonces, hablando de los plebiscitos napoleónico y el bonapartista, se le concibió entonces como un mecanismo de ratificación utilizado por dictadores y usurpadores del poder en búsqueda de legitimidad, y se diferenció del referéndum.
haciendo. Es la interpretación que le está dando el presidente Santos, que eso es un problema con él, de su legitimidad y de lo que él está haciendo. El tema del plebiscito, hoy en día, como lo conocemos y como está concebido, es para apoyar o no una decisión del Ejecutivo. Este plebiscito, si era para apoyar o no esa decisión del Ejecutivo, se debió haber dado hace más de 3 años para mirar cómo iba a ser el tema del proceso de paz. Dos cuentos como para hacer. Tú, Ernesto, un tema tal vez de concepto. A mí me parece bien que esté politizado el tema. Claro, es que a mí me parece. política, Yo lo que te quiero decir es personalizarlo. Política de país. No, por eso. Pero es que no política lo que me parece partidista. bien. No, claro que partidista también. No. Porque me parece bien que haya bien unas posiciones políticas apoyando o no. Lo que yo creo que nosotros 3 estamos diciendo es no personalizarlo, A ver, que es pero, distinto. pero, Pero te hago esa. ahí No, está. pero te digo, yo pero creo que politizar, ¿en qué usted sentido? lo que está haciendo es política. Es que usted lo que hace es política y eso me Desde parece que está luego. bien. Pero es que lo que pasa es que Entonces, la luego, política se le ha puesto una connotación negativa porque pero- se hace mal, pero la política es fundamental en Claro, una o sea, sociedad. politizarlo está muy Sí, pero bien. César, pero un momentico, lo que no está momentico, bien es es, que- personalizarlo en la figura del presidente. es que ahí Por es eso te donde digo, está, por eso y te digo escúcheme que esto, tú estás un paréntesis. tal vez utilizando en lo que no comparto es que digas que lo malo del referendo Es que se politice. politice, No, no eso es que está se tienen bien. que politizar. Bueno, usted dice que está bien que se politice, no. pero la Lo pregunta que es la está mal es que siguiente. se personalice. Pero a ver, la pregunta es politizarlo ¿en qué sentido? Politizarlo como se ha politizado en una campaña o en la pasada reelección, que es enemigos de la paz y amigos de la paz, los que sí quieren y los que no quieren, y dividir el país en un sentido de aquí está la ¿Por qué mano no de la vamos paz a y los que no. ¿Por qué no vamos a la definición de lo que es la política? La política es el escenario natural donde se dirimen las diferencias sobre la visión. obvias, sobre cómo César, funciona pero una hay una sociedad. cosa. Es la manera civilizada de resolver dirimir eso. las contradicciones propias de una sociedad. Entonces, es decir, politizar, es que aquí lo que pasa es que uno asimila la politización al clientelismo. Ah, no, eso no. Eso es otra cosa, Es pero otra cosa. aquí se perdió el sentido de de la acuerdo. política. ¿Qué dice Pero el usted? sentido de la política es otro. No, pero excúsenme. Cuando digo yo politizo, lo convirtió en bandera política de él. En un tema No, pues es personal. que una bandera política es Perdóneme, importante. César, del partido, de su partido, de él, de Santos, del santismo. ¿Qué ocurre? Si Santos no alcanza a firmar con las FARC, de aquí a que termine su periodo, entonces se acaba el proceso, porque es la política. No necesariamente. Un proceso de paz, No. como lo ha planteado el gobierno, o como dice Santos que es, debe ser una política de Estado. Y no una política partidista o bandera política del Eso no quiere presidente decir que Santos. un presidente no se Allí. pueda comprometer. No, Es decir, eso es otra allí sí cosa. no comparto eso. Pero yo quisiera hacer una aclaración sobre lo del plebiscito. Yo no soy una experta en ese tema, ni mucho menos, pero una cosa que me pareció interesante de Vivian Morales, que pidió, y creo que se lo aprobaron, Sí. que un mes antes, o 30 2 días, meses antes, o exactamente. 3 meses, ¿cuánto tiempo? 30 días, un mes. 30 días. Se presentara claramente ¿Qué al es? país para su conocimiento qué era lo que se había aprobado en La Habana. Entonces eso se separa un poco lo que tú estás diciendo de que es que soy yo, Napoleón. No, yo estaba haciendo la referencia son las histórica que cosas- hizo la Corte Constitucional en lo ese que tú momento, ¿no? quieras, pero me- aquí hay una cosa qué importante. ¿Qué es mejor ahí, digamos? Se ha cuestionado mucho si lo que se debió presentar fue un referendo y no un Yo plebiscito. no he podido saber cuál es la Pues diferencia. un entre referendo es esas lo que dos. se necesitaba y lo dejó en evidencia el ministro Cristo cuando dijo que cómo iban a hacer un referendo con 80 preguntas. Eso nos da una pista de cuántas reformas es las que necesita en realidad el país. Al menos 80, muchas de ellas constitucionales. La Constitución tiene más de 300 O sea, el artículos. plebiscito es una pregunta, puede ser sí, o no. Sí y es o así no. de Una simple. pregunta ¿Está de acuerdo usted con lo que se firma en La Habana? Sí, no. sobre una Sale. decisión. No es que esté de acuerdo con Sí, que Santos exacto. haya hecho Sí, negociaciones, no. Es el acuerdo de La Habana, ¿sí o no? Aquí hay una diferencia. Y si no, Santos, la gente no lo sabe porque no quiso. cuando en Porque un se lo comienzo pusieron. Santos anuncia que la refrendación se haría a través del referendo, dijimos, perfecto. Ellos plantearon 5 temas, que cada 5 temas, todos los días conocemos, tienen 20 aristas. Y por eso el ministro Cristo habla de 80 puntos. No sabemos todavía realmente resuelve cuántos son. nadie. Pero si el gobierno coge las líneas gruesas, las preguntas, 5 preguntas en un referendo, y las vota como el referendo de 2003, que lo que inicialmente eran pocas preguntas lo volvieron 18 preguntas, en mi criterio exagerado, Sí, un enredo. pero se preguntaba al peligro, pueblo era lo que colombiano, era lo que se se necesitaba en ese preguntaba al momento. pueblo colombiano Pero usted sabe, claramente pero usted qué sabe era. que es lo curioso de ese referendo que perdió el gobierno de Álvaro Uribe, es que con el umbral que acaban de poner hoy, Hubiera que pasado, todas claro, las claro. preguntas habían pasado. No, claro, pero Eso- sobrado. O sea, todas estaban por encima de los 4.4 millones de votos. Mire, veamos declaraciones de los plenipotenciarios, porque aquí hay temas bien interesantes. Recordemos también que las FARC ha dicho que no les gusta para nada
el plebiscito. Ellos quieren asamblea constituyente. Ellos quieren constituir. Eso es Veamos lo las que quieren. declaraciones. Esto es Humberto de la Pero Calle. además a dedo, ¿no? Hace 3 años llegamos con el objetivo de poner fin al conflicto. Y hoy, a pesar de las dificultades, nuestro compromiso sigue intacto. Hemos avanzado como nunca antes en un proceso de paz con las FARC y lo hemos hecho bajo el liderazgo y el compromiso del presidente Juan Manuel Santos. Se equivocan quienes argumentan cínicamente que terminar el conflicto es un asunto menor o incluso innecesario, que Colombia está bien como está, dicen ellos. No, Colombia no está bien. Los colombianos que sufren el conflicto día tras día no están bien y Colombia no podrá desarrollar todo su potencial y ocupar el lugar que le corresponde en el mundo con un conflicto armado interno. El proceso ha tomado más tiempo de lo esperado, eso es cierto. Ya es hora de terminar, es hora de terminar. Nos encontramos en la recta final, aunque tampoco podemos negar que estamos ante los temas más complejos y no los vamos a acordar de cualquier manera. No se trata simplemente de llegar a un acuerdo, se trata de llegar a un buen acuerdo, el mejor acuerdo para los colombianos. Esperamos que las FARC estén a la altura de esta oportunidad y comprendan que este proceso es para terminar el conflicto y no para crear nuevos conflictos. El sistema de justicia es para asumir las responsabilidades de todos los autores de graves crímenes, para reparar a las víctimas, para promover la verdad. Todo eso que dice Humberto de la Calle, pues tendrá que Me parece pasar. muy razonable. Bueno, pero todo lo que A está esa diciendo, declaración me parece todo lo que está enormemente diciendo, razonable. pasa por el Obvio. plebiscito. Pasa por el plebiscito. Él dice lo obvio. Ahí no dijo Pasa por el nada. plebiscito. No, pero, o sea, es razonable. Es lo razonable, yo diría, no lo Sí. obvio, es lo Y eso- razonable. y eso Obvio, tiene que mérito, es que que lo decir mismo cosas que está razonables es que ha mérito. venido planteando el gobierno entre la guerra y la paz, pues que es mejor, hombre. César, usted ve en este momento, y ahí sí, Sí. después de todo lo que ha pasado, de las críticas al proceso, de las dificultades que el propio Humberto de la Calle describe, es claro decir y poner también esto en consideración. Esta figura de la refrendación popular no era necesaria. El presidente No, yo sí la creo que es incluyó. necesaria. No, es Bueno, absolutamente pero necesaria. le digo, otros procesos, digamos, No lo han tenido. no lo han tenido. A eso me refiero. Lo que pasa es que fue Ahora, un compromiso. Sí, exacto. El presidente dijo Cuando lo él quiero anunció que desde el iban a- inicio. que desde quería el inicio, refrendar los Desde el inicio. acuerdos, Desde el inicio. sí, cuando él dijo, yo Refrendación planteo popular. esto, Refrendación de los acuerdos. él dijo, va a haber un mecanismo de refrendación de eso. Y yo creo que con eso está cumpliendo. Digamos, a mí me parece bien. Pero está cumpliendo cuando se va a Pero yo ejecutar. creo que se queda corto. A ver, entonces venga, yo le digo dos cosas. Yo vi un poco la discusión que hubo en el Congreso y esa es una discusión que me parece que es importante ponerlo de esta manera. El mecanismo de refrendación, bien sea plebiscito o referendo, con el actual umbral, me parece que lo que hace es no incentivar que ese mecanismo se utilice. ¿Por qué? Porque todos estamos viendo pues, un presidente con toda la popularidad del mundo, 80% en ese momento Álvaro Uribe, con el Congreso una mayoría donde solamente estaba la oposición, digamos, del Pueblo Democrático muy disminuida y del Partido Liberal muy disminuida ahí. Es decir, en ese momento Álvaro Uribe tenía el 80%. Y perdió el referendo. Espere, Perdió el 80%. Tenía a todos los gobernadores, a todos los alcaldes. Cogió la plata de las regalías del Fondo Nacional de Regalías, del Fondo de Estabilización Petrolera, y en ese momento una plata muy importante, y se la gastó ese año. Se la gastó en un año. Y aún así, La invirtió, diríamos. la ejecutó. No quiero entrar en... Lo que te quiero decir es... Pero tiene una explicación. Espérate. Lo que te quiero decir es, en el momento de máximo poder de Álvaro Uribe, y no fue capaz de sacarlo, Sí. yo creo que eso nos debió dar una lección, y es... ¿Queremos o no realmente un mecanismo? Y voy a terminar con esto rápidamente, y es, yo creo que este mecanismo del umbral debió haberse bajado para todos. No solo para Eso, esto. eso lo propusieron, eso lo propusieron. Esa es otra y dijeron discusión. que no. Si tú Sobre me, el si tú me umbral. preguntas, es lo que yo creo que hubiera Pero quiero pasado. hacerle una aclaración. Pero termino para que pasen eso. Lo que acaba de decir Humberto de la Calle me parece absolutamente razonable y eso es meritorio. Y segundo, pues me parece que el presidente sí está cumpliendo Óigame, pero, en lo que bueno, nosotros esperamos y es que perfecto. se refrende. Pero a ver, les digo lo siguiente. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la medición para determinar? Es el 13%. Yo no sé dónde salió el 13%. Yo no sé dónde salió. Déjeme explicar algo del referendo del 2003. Bueno, ya les explico la ¿Por qué cifra. ocurrió algo? Aquí hay que... yo precisamente traje las cifras del referendo. ¿Por qué? ¿De todas las preguntas? Todas las preguntas. ¿Y por qué? Primero,
En el referendo del 2003, la registraduría no descargó la cifra de los muertos. Eran 4 millones de cédulas de los muertos que estaban cargadas. Eso no es cierto. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Y te lo dice una... No, pero es que no es cierto. Porque Hombre, yo era protagonista de eso. Yo era director. ¿hacemos? No, es que yo era director del DANE y yo estaba ahí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos, César? Entonces, Pero eso no es cierto. Pero esa afirmación no es cierta. Es cierto que no las descargó. No, eso no es cierto. Segundo, No, la cifra era Eso la no es siguiente. cierto. Eso que acabas de decir no Si es cierto. ustedes me permiten, yo digo algo, así Póngalo, no sea cierto para ustedes. Póngalo porque tenemos que ir a la El pausa. y potencial tenemos que electoral era de 25 millones. 25 millones. En el 2003. En el 2003. El umbral era de 6.200.000. No me va a decir que no es cierto porque aquí tengo las cifras de la registraduría. Estoy pensando. La- Es que no puedo pensar. La primera pregunta pasó. Sí. Que sacó 6.293.000. Todas las otras preguntas, las otras 17, estuvieron por encima del 93%. Aquí están las cifras. Pero se quedaron. Se Tengo que ir a la pausa. Se quedaron. Tengo que ir a la pausa. Pero no Hassan, tenemos que decir que con ese umbral de 6.200.000, todas las preguntas pasaron el Bueno, 90%. lo que quiero poner en claridad y que Pero lo vamos a en realidad debatir no pasó la es al regreso, es que el umbral es determinante. Vamos a la pausa, ahí está la dirección para los que nos ven en streaming, redbandnoticias.com, los que nos envían sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, ahí los estamos leyendo, @enjaquediatv. Ya regresamos para seguir poniendo este tema de las declaraciones del presidente Santos sobre el plebiscito en jaque. Ya volvemos. Si nosotros firmamos el acuerdo en marzo, el plebiscito estará listo en un par de meses después. Nosotros necesitamos tener tiempo para explicarle a las personas acerca de qué son los acuerdos. Y la gente puede decir, no nos gusta, y entonces no habrá acuerdo. ¿Qué? Después de todo esto, después de años de negociación, usted dice que esto es vital para el futuro de su país, pero me está diciendo que si la gente no está de acuerdo, entonces usted se retira. Sí, porque es el compromiso que hice desde el principio. Con todo respeto, señor presidente, usted tendrá que renunciar a ese punto. Bien, estaré en serias dificultades, pero estoy absolutamente convencido de que la mayoría de colombianos me apoyarán. Va a apoyar este proceso de paz. Bueno, vamos a poner este tema en jaque, pero antes, cuénteme cómo escogieron esa cifra del 13%. ¿Por qué el 13? ¿Por qué no el 15? ¿Por qué no el 8? ¿Por qué el 13? Pues mire, es muy curioso la cifra, porque es una cifra sacada de la manga, diría uno, ¿no? Si usted suma los votos para el Senado del año pasado, de la U, del Partido Liberal, de Cambio Radical y del Partido Verde, da 4.018.950. ¿La Unidad Nacional? La Unidad Nacional. O sea, Son los votos que tiene contados en el Senado. O sea, con que la Unidad Nacional salga a votar, ahí está el la umbral. cifra, y por eso es que se sacan de la manga Oiga, una cifra pero que es acomodada y le sirve a ellos. A ver, si eso es así, hagamos de cuenta, si eso es así, si fue así que sacaron la cifra, eso es vergonzoso. Si esa fue la medición o la base con la cual determinaron, pongamos el 13%. ¿Qué otra Porque explicación vuelvo y habría digo, para dar una bajar cifra de tan cercana a esta? 17 millones, que es el 50%, ¿por qué no el 25%? ¿O por qué no lo que dijo Mauricio Vargas el domingo en su columna? ¿Por qué no el mínimo? La votación que tuvo el presidente cuando ganó su reelección. Que lo asuma con Esa la es votación que el porque presidente es sacó la en su votación de la reelección. Unidad Nacional. Se la están jugando a la votación que sacó la Unidad Nacional en el Senado. Que vaya a lograr la Unidad Nacional movilizar toda la gente Bueno, como lo hizo para de pronto obtener sus saca propias más, de pronto curules. saca más. Lo que sí es curioso es el umbral, porque es que podría sacar 6 o 7. Lo que pasa es que el umbral decía que eran 17 millones. Sí. Y lo bajaron a 4.4. Sí, ahí les dejo. Con ¿Quién? esas cifras. 4.3. ¿Quién Sí, queda mire. en jaque? ¿Quién queda en jaque como está esto planteado? Ay, Dios mío, ¿quién queda en jaque? Eso está fácil. Mire que las FARC están diciendo que no les gusta No, tampoco, yo creo que ¿no? está, en este momento está en jaque la refrendación. La representación. ¿Quién está en jaque? Estoy de acuerdo, inclusive. Mire, nos pusimos de acuerdo, Qué doctora va. Cecilia. ¿Por qué? Mire, déjeme dar una rápida explicación. El presidente Santos él dice en esta entrevista, y lo ha dicho siempre, que fue un compromiso de él y que por él votaron por el proceso de paz, por la paz, porque además así hicieron la campaña, la paz o no la paz. Sacó 7.839.000 votos. Lo mínimo que podía hacer él es decir que el referendo tenga eso. Esa base. Pero el referendo es casi la mitad de esto.
La mitad de lo que sacó. Perdóneme, el plebiscito. El plebiscito con la mitad de los que se la pongo votaron por fácil. Santos. Usted con 4.400.000 votos, hoy usted no elige presidente en ¿Y Colombia. sabe qué es eso del país? El 10% de la población del país. ¿Qué es la que va a opinar? Si sí o no. Entonces, ¿quién queda en jaque? Totalmente la refrendación que la incumplió el presidente de la República. ¿Quién queda en jaque? Yo creo que quedan en jaque las FARC porque se le está colocando dos cosas. Un tema temporal y segundo, que tienen que saber que tienen que lograr un acuerdo razonable para los colombianos. Un acuerdo que no sea razonable, lo que les está diciendo el presidente es va a ser muy difícil vendérselo a los colombianos. Y para que eso suceda, tienen los colombianos que decir. Yo creo que está en jaque la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, pues, que las FARC vienen defendiendo y que es el ideal de ellas, la Asamblea Constituyente. Una última pregunta. No sé, puedo equivocarme. Yo creo que con ese umbral, ese referendo, ese plebiscito pasa sobrado. Pasa sobrado. No, porque 4.400.000 es imposible que no pase con ese umbral. La pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que si es por el no, el presidente debería renunciar? No sé, yo prefiero esperar a ver cuál es el acuerdo, porque es que el problema y digamos la ventaja de esto es que el gobierno se está comprometiendo y el Congreso lo logró a que tienen que explicarle a la gente cuál es el acuerdo. Dependiendo. ¿Quién queda en jaque? La institucionalidad del país, es que están moldeando las leyes a su acomodo y a su antojo y lo vemos con estas cifras. Los 4.300.000, 4.400.000 no es una cifra sacada de la nada, es una cifra pensada en la votación, el potencial de votación que tiene la unidad nacional. La institucionalidad del país está en jaque. Nos vamos a otro tema. Contratos. Usted sabe que aquí... No, eso sí que a mí que me cuenten. No. Que nos expliquen. Todos los que tenemos un centro de pensamiento. Y sí, que un think tank o alguna... con las mejores personas posibles, etcétera. Nos estamos sacando los ojos para contraticos de 100 millones. Si acaso de 1.000, que no nos lo ganamos nunca, pero es un esfuerzo. Entonces, ¿qué tiene? Eso publicó la revista Semana el día de hoy. ¿Qué tiene Natalia? Dice, Natalia, experta en vivienda de interés social, por lo menos la firma. Quiero pues leer, abro comillas, aquí más o menos lo que dice el artículo de la revista Semana. Otro polémico y millonario contrato suscrito entre Springer y una fiduciaria que administraba recursos de las casas gratis del Ministerio de Vivienda. La cifra. ¿Cuál es el monto? 1.339 millones de pesos. ¿Y cómo empieza esta historia? Empieza muy fácil. El contrato comenzó el 25 de septiembre del 2013, cuando la fiduciaria de Bogotá, que participa como administradora y vocera del patrimonio de vivienda gratuita, realizó una invitación para la asignación del contrato. Lo curioso es decir que no solo administra dineros públicos, sino también los recursos de este programa estrella de la Administración Santos, que es 100.000 casas gratis. El tema es el siguiente, esta fiduciaria que invita a la Asociación Nacional de Cajas de Compensación, a Socajas, a la Cámara Colombiana de Construcción Camacol y a la firma de Natalia Springer para esto, pues tras esperar 4 días solo se presenta una firma para la adjudicación del contrato. Es que en 4 días usted no arma la propuesta si no está avisado. Bueno. Las razones, vamos ahí. En 4 días solo se presenta una firma. Es esa firma. Y resulta que esa firma viene con una cláusula ajustada. Y la cláusula es bien curiosa, porque dice lo siguiente. El perfil coordinador del equipo está descrito con estas características. Tiene que ser un abogado, o politólogo, o sociólogo, con tarjeta profesional vigente, con doctorado o maestría en Derecho Internacional Humanitario o Derechos Humanos, con experiencia específica de 10 años, pero es que lo curioso es que esto es para hacer un trabajo que no tiene... De vivienda. Mire lo que es el trabajo. Convivencia y empoderamiento de beneficiarios de viviendas, educación, salud, alimentación y control ambiental, manejo de basuras, transporte y administración de equipamientos y espacio público y zonas comunes. Y para eso, 1.339 millones de pesos. Ahí les dejo. ¿Eso qué es? Mire, déjenme decir dos cosas. Acuérdense, yo he invitado, no ha querido el fiscal, ahí lo volví a invitar otra vez. Invítelo. Sí, porque no lo podemos citar, entonces lo estamos invitando. Mire que la paz se firma el 23 de marzo y él termina el 28 de marzo, entonces antes del 28 que vaya. Sí, porque está entretenido allá. Pero mire, con este tema de la señora Natalia Springer, recuerde que denunciamos 3 contratos que sumaron cerca de 4.300 millones de pesos
en el despacho del fiscal. Y es parecido, los requisitos eran parecidos. Pero mire la vergüenza para el país, que es lo que le quiero decir al fiscal, pero no ha querido ir. La señora esta ha trabajado con los funcionarios de la fiscalía, con la información de la fiscalía, no ha conseguido una sola Yo le voy a decir información otra cosa, y para con la ejecutar información de cifras y conceptos también. para ejecutar, bueno, con mucha información que consigue por todos lados. Porque a mí ¿cuál el es fiscal me trabajo? pidió con una carta El fiscal que le entregara la información. a César le una mandaron investigación carta. de 6 años Y donde que no yo le- hice donde sobre no entregue secuestro. su investigación, lo investigan a No, pero usted. es que No, la cuente carta. la historia. ¿Usted se demoró cuánto haciendo la 6 investigación? años. 6 años. 6 años. 6 años. ¿Tuviste que entregarle la No, información? digamos, el fiscal Amablemente te no pidió que tan amablemente, colaboraras. una carta en que me decía que él en su ejercicio de su función fiscalizadora y esta cosa, pero digamos que Él es un emperador. yo hice un ejercicio de 6 años para construir una base de datos sobre secuestro. Y entregó su trabajo de 6 Pues, años. pues, digamos, yo, Le pues, debieron digamos, dar yo, participación en esos 4.300 no, millones. yo no pido. No, digo así yo. no. Porque su trabajo Pero venga, vale. le cuento una cosa. A mí eso o sea, aquí digamos, hay una persona a quien yo aprecio mucho, que es Francisco Santos. Él ayudó a conseguir la financiación de esos recursos con la Unión Europea. El valor de ese trabajo de 6 años que nosotros hicimos Está incluido en los es 4.000. muchísimo menor, pero muchísimo menor que lo que se está aquí hablando. Y duró 6 años. Yo duré Y- 6 y duró años 6 con un años. equipo Bueno, grande oiga. consiguiendo esa información. Es que a mí bueno, no Pero sé. mire, entonces, Hassan, usted ha leído allí 1.339 millones. Sí, señor. El valor de ese contrato, esos requisitos absurdos, es decir, eso A no la aguanta. medida, hechos a la medida. No aguanta que para hacer casas o para asesorar en vivienda tenga que tener maestría en Derecho Internacional Humanitario o Derechos Humanos. Pero además, el requisito o la exigencia de los 10 años de experiencia, resulta que la firma de la señora Springer fue creada en junio de 2011. No cumple el requisito. En junio, ninguno de los requisitos. Pero ella sí tiene experiencia de antes. Entonces, No, lo que dirían es que pero no, es que la les firma, digo, la casa de ella. pero Pero les es que digo. no pidan la experiencia de la firma, sino de Sino los de personal. investigadores. Claro. No, mire, a mí me parece que esto le está haciendo mucho daño. Independientemente de cualquier cosa, yo respeto a Natalia, la conozco muy de lejos, etcétera, pero esto le está haciendo un daño muy grande a la consultoría seria, a la no solamente a la consultoría, a la investigación. Porque primero muestra una flexibilidad de un equipo para pasarse de cosas de justicia, de secuestro, a vivienda de interés social, cuyos problemas son totalmente distintos, sin cambiar el perfil de la gente que lo hace, porque son expertos, son abogados, etcétera. Ahí no hay un arquitecto, ahí no hay un ingeniero, hay un sociólogo, un antropólogo. Entonces, el problema de Manejo de basuras. No, mira, el Transporte, problema de esto administración es de que equipamientos. esto le hace daño muy grande a una cantidad de gente que está tratando de hacer investigación o consultoría, No, como que la tiene quieran sus llamar. firmas, que Y son personas que tienen su están firma. capacitadas en Eso ese sí es campo. un camello. Pero a ver, Grave más daño a los recursos del mire, Estado. hagamos lo siguiente. Este informe, además, usted lo tiene clarísimo porque en la polimétrica sale cuál es el ministro mejor calificado. Henao. Y en la Henao. Es el ministro, además que él no tiene nada que ver con eso, está muy bien calificado. Recién estaba llegado cuando se firmó este contrato al Ministerio de Vivienda. Y no fue el ministerio, No. sino un operador. No, Sí, fue un operador. esto fue en el 2013. 2013. Por Mire, eso, ¿y el cuánto lleva el ministro? contrato se firmó Además, cuando el que actual viene ministro de el Vivienda, Luis viceministro Fernando, del gobierno escasamente anterior. llevaba pocos meses al frente de la cartera. Pero perdóneme, el doctor Henao viene primero como viceministro del gobierno Uribe y continuó en el la gobierno cartera. Santos como viceministro y como ministro desde el 7 Ya de va a agosto del entregar la 2010. casa a 100.000. 10, Y, mire, 12. y mire lo que pasa con este contrato. La gran pregunta que se hacen muchos es la siguiente. Hagamos de cuenta, el contrato se cumplió. Todos los requisitos. Esos contratos valen esa cantidad de plata. A ver, Hassan Vega, yo le cuento. Yo estoy en un negocio, yo tengo una firma que hace consultoría, yo me presento a licitaciones, ahora la doctora Cecilia lo decía. A mí, digamos, el trabajo de Natalia, que ella cobre lo que cree que vale su trabajo, pues está bien. O sea, yo eso no lo discuto. Lo verdad es que lo paguen. No, usted puede conseguir a alguien que se lo pague. El problema es que cuando son recursos públicos, a mí me someten a una regla, que es la regla de una licitación pública. Todo Es decir, yo sobre le voy a la decir mesa. una cosa, y les voy a decir, cuando en mi firma nos ganamos un contrato de 100 millones, usted no viera la felicidad que nos da. Es que yo no vi, o sea, y no es envidia, es simplemente decir, si yo concurso, uno obviamente sabe que uno puede ganar o puede perder. Pero cuando el Estado compromete los recursos públicos, lo que debe hacer es una licitación, tener proponentes, calificar, y yo presento muchas y pierdo. Algunas pocas me las gano. Pero yo lo que creo que aquí es escandaloso es que los recursos son hechos por una fiducia,
no se cumplen los requisitos, abren la convocatoria, a los 4 días la cierran. Para un proyecto de 1.300 millones de pesos, la única manera es que usted ya estuviera avisado. Ya estuviera avisado, claro. Es que ahí es donde está el pecado más grave. Porque no tiene derecho internacional. Camacol no tiene derecho internacional. Es que ahí es donde quiero ir. Ahí es donde quiero ir. ¿Cómo es posible que tenga esa cláusula? Es decir, una cláusula ajustada. En mi firma yo me gasto mucha plata preparando una licitación. Mira, uno se arruina preparando licitaciones. Documentos. Sí. Inclusive en contratos en donde uno pone una parte y el contratista pone otra. Uno se va 2, 3 años de inversión que nadie le reconoce. ¿Sí? Entonces uno puede perderla. Puede perderla. Y no se la dan. Si atraviesa una secretaría de un ministerio y dice, no me gusta, y hasta ahí llegaste 2 años y medio, en donde todo el mundo le trabajó, donde fuiste en 1000 reuniones. Entonces, a uno sí le molesta mucho que sucedan estas cosas. Cualquier tipo de concurso en donde la gente tenga una fecha tan corta, obviamente tiene que haber un Camacol y los demás no presentan, digamos? Pues porque seguramente en 4 días no tienen a alguien con experiencia con derecho internacional humanitario. No, y esto tiene 2 problemas. Entiendo que el viceministro tenía que verificar a quién iban a contratar, tenía que estar pendiente de eso, y eso, hasta donde entiendo, lo de la revista Semana, no se dio. Pero a propósito de la revista Semana, es que hemos visto una triangulación de contrataciones a través el gobierno ha triangulado mucho las contrataciones. Esos son los operadores. Lo denuncié en su momento con Tony Blair, pero lo vimos también en la revista Semana, donde funcionaba la revista Semana, esa casa en el Parque de la 93, hoy en día funciona la SAE. ¿Qué es eso? Lo que eran estupefacientes antes. Ajá. Hoy funciona ahí, pagan 187 millones de pesos a un tercero que obviamente termina llegando a Semana. Se ha hecho esa figura mucho, no sé si es para esconder las contrataciones, para qué, pero lo que no está bien tampoco es que no se puedan verificar los entregables de esto, porque hay cláusulas de confidencialidad. Esto es top secret, ¿no? Top secret. Eso está todo con cláusula de confidencialidad. ¿A cuenta de qué? Si usted hoy pregunta... Mire, se desarrolla que es una institución reconocida. Y dineros públicos. Todo lo que ellos investigan, queda claro que lo publican. Mire, yo no puedo contratar nada con el Estado en que el Estado no me diga que esa información no es pública. A mí me toca aceptar eso. Claro. César, lo que pasa es que le voy a decir, usted está haciendo las cosas mal. Tú tienes que poner la cláusula de confidencialidad. Vamos a decirle y lo que hay que hacer a Natalia, si a Natalia no le pasa nada, que nos dé usted tiene que irse a sacar un doctorado en Derecho Internacional Humanitario. Que le sirve para todo. Para eso funciona, para los derechos humanos. Mire, vamos a ir a la pausa. Ahí está la dirección en streaming, redmasnoticias.com. También los que nos están escribiendo al Twitter, @enjaquedía.tv. Ya regresamos para poner ese tema en jaque. Es bien interesante conocer qué está pasando con estos contratos y ojalá podamos alcanzar a hablar también de San Andrés. Ya regresamos. Regresamos a Jaque. Mire, aquí surgen muchas preguntas. No las alcanzamos a resolver todas, porque nos quedaríamos otra hora hablando. Pero sí algo que nos preguntan acá muchos televidentes. Nos dicen, si estos son los contratos que se saben, ¿cuántos pueden estar por ahí que todavía no se saben? ¿O cuántas personas estarán trabajando bajo la misma modalidad? ¿Cómo ve usted ese tema, Sergio? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuántas Natalia Springer en la sombra? ¿Cuántas que no han tenido exposición pública, que no han estado en los medios de comunicación? ¿Cuántas no están por ahí pasando de agache con tantos contratos, tanto directamente con el Estado como a través de terceros, que es una manera que... Pero hoy en día es más fácil rastrearlos, es decir, cuando uno ve esas cifras ya astronómicas, usted lo decía muy bien, un contrato de 70 millones, de 80 millones, de 100 millones, que lo vale, ¿no? Pero una compañía seria que está haciendo, pero cuando ya empiezan contratos de 1.000, de 2.000, de 3.000, ¿no es muy fácil entonces rastrearlos? Depende, si es con terceros, yo creo que aquí lo importante es esto, aquí hay firmas de consultoría serias con quienes yo compito, que se ganan contratos de 1.200, 1.300 millones de pesos en licitaciones públicas, en las que yo puedo ir a la audiencia, en las que franca yo contesto. Y eso no tiene ningún problema, y hacen bien su trabajo. Aquí hay gente, el monto no es lo importante, es la forma. Es el procedimiento. El procedimiento, yo le digo, mire, a mí, digamos, me parece que si además hizo bien el trabajo, pues eso está bien, pero lo importante es que hubiera habido un concurso en donde hubiera podido verse opciones. Esa es como la queja central. Yo, por ejemplo, lo que dice el doctor Macías sobre el fiscal, no puede ser que usted, argumentando motivos de seguridad nacional, no quiera entregar la información. Eso no puede ser. No, pero la otra cosa es lo de la confidencialidad. Perdónenme, pero eso sí yo no lo había visto. Que entonces uno no puede revelar contarle a nadie. Que el que contrata. No, mira, a mí me parece que esto es un riesgo. Se lo muy leo grande. literal, abro comillas de la revista Semana. ¿De dónde salió la plata, para pagar
este contrato. El ministro aseguró que de dos fuentes, el Ministerio y el Departamento de Prosperidad Social. También contactó a Carolina Lozano Hostos, representante legal de la fiduciaria, quien firmó el contrato. Aseguró que no podía referirse al tema porque había una cláusula de confidencialidad con los clientes. Pero le agrego a lo que decía César ahora, es el cumplimiento de los contratos. Miren, en ese caso de los contratos de Natalia Springer en la Fiscalía, de los 3 contratos que suman todo esto, le nombran un interventor. El interventor hace observaciones, muchas, y el fiscal lo cambia. ¿Y sabe por qué él lo cambia? Por él. Él mismo asume la interventoría y les quisiera mostrar. Lo tengo para mostrarlo en el Congreso y lo voy a mostrar. Es una hojita, perdónenme el término, pero es una hojita donde él dice en 3 párrafos que ella cumplió. Además, la hojita tiene el membrete de la firma de Natalia Springer. 3 párrafos donde dice que la señora cumplió y la firma del fiscal Montealegre y ella para que le paguen los 4.200 y pico millones. Aquí ya van sumados más de 5.000 millones, dicen algunos. Está por encima de los 18.000 millones todo lo que suma con el Estado. Pero entonces, de lo que se ha conocido. La pregunta que yo me hago es, de eso, ¿cuánto fue un concurso público? Porque es que si esto hubiera sido concurso público, yo sería el primero a decir, mire, buenísimo, no hay problema. Seguramente usted habría participado y habría competido en la licitación. Y si perdí, pues yo pierdo. Pero en Francalito. Ese es el digamos, yo quisiera decirte, en esto, César, puede existir, como dicen también algunos, que esto es mala leche, que sencillamente se la quieren es crucificar y que no están valorando la forma en cómo... Esto no es mala leche, esto es corrupción. ¿Eso es corrupción? Totalmente. Que abran por 4 días una cosa hecha a esta medida, que se ciñe perfectamente al perfil de Natalia Springer, eso es una vergüenza y una vulgaridad. Nadie arma un proyecto, así no sea una licitación, un proyecto duras meses madurándolo, ¿sí? A no ser que, como dice César, a no ser que no se está advertido. Claro, además tiene que decir ABCD, aún así. Es imposible una persona que saca las copias y todo, se demora más de sus 4 días. Pero ¿quién va a investigar esto? ¿La Fiscalía? Por supuesto que no, porque la Fiscalía avisa que va a investigar a Natalia Springer. Hombre, por Dios, sean serios. La propia Fiscalía ha dicho que hay información confidencial. También ha dicho que iba a investigar, pero lo que usted dice, nadie cree que la propia Fiscalía puede investigar a quien de alguna forma... Pero en este caso, digamos, está la Procuraduría, claro, debe poder... y la Contraloría, porque son recursos públicos. Pero así claro, fiscalmente y disciplinariamente, pero penalmente. ¿Quién lo investiga penalmente? A ver, pero por lo menos hay un alcance penal. Por lo menos el uso de recursos públicos tiene que estar claramente establecido. Yo creo que tú no me has preguntado, pero eso es lo que está aquí. ¿Cómo se están usando los recursos públicos para hacer ese tipo de Ayer estaba preguntando yo aquí quién manejaba la chequera en el país. Me dijeron que una cosa es quién la tenía y otra cosa quién la manejaba. Ahora, el tema de los recursos. Lo que pasa es que lo que se ha dicho hasta ahora, que es Vargas Lleras o Santos, yo creo que ninguno de los dos es Cárdenas, que es el que realmente tiene la chequera. La pregunta es ¿qué recursos? La pregunta es ¿qué recursos? Porque la olla ya está raspada. Eso es otro tema. Recuerde también que muchos no saben si los cheques están saliendo con fondos. Mire, en este caso puntual, cuando uno mira todo lo que esto significa, esto es un escándalo que ha ido creciendo. Si ya salió en la Fiscalía, si ahora aparecen contratos con el Ministerio de Vivienda, quiere decir que puede salir con otras entidades también. ¿Hablas de bienestar familiar? Bienestar familiar. Pues ya se dijo públicamente lo del municipio de Valledupar. Doctor Ernesto, yo le voy a hacer una sugerencia aquí en público. ¿Cuál es? Haga su debate ante los medios. El fiscal no va a ir allá, pero no se siga guardando esas cosas y que los medios sean los que le pregunten. No, yo lo hago solo allá en el Senado. No, pero lo ha hecho con pero hay que hacerlo, porque estas cosas, digamos, yo creo que esto es muy importante hacer estos debates y que los funcionarios públicos sepan que su poder tiene límites y que no pueden hacer estas cosas así. Pero límites y no pasa nada. ¿Cuáles son los límites? Nunca pasa nada. Como de teflón. Como de teflón. Sí pasan cosas. Esperemos que sí. Sí pasan cosas. Decir que no pasa nada, no. Aquí pasan cosas. Pero quiero ver los resultados. Yo quiero ver los resultados. Aquí hubo épocas en que no pasaba nada. Pero aquí están pasando cosas. Se está visibilizando, por lo menos hay un debate más de generación de opinión pública. Por lo menos estos temas están en el debate público. Mira, los que llevamos mucho tiempo en la carrera pública sabemos de gente que se robó literalmente instituciones y vive en París feliz y no le pasó nada.
Entonces yo creo que algo de esto, por lo menos, ojalá Natalia pueda explicar esto bien, el fiscal, pero si no, le han puesto la picota pública. O sea, ya eso, hay mucha gente que ha hecho cosas terribles en este país y nunca ha estado en la picota pública. Miren lo ridículo, aquí se dijo hace un momento que la Fiscalía abrió investigación sobre el contrato de la Fiscalía. Tal. Pero ¿y saben por qué? ¿Cuál es el motivo o la razón por contratación indebida? A Natalia Springer deben investigar a quien la contrató. Que es el fiscal. Claro. Por eso yo he venido sosteniendo, mire, Natalia puede cobrar lo que quiera, y si el mercado se lo paga está bien. El problema es que cuando es una entidad pública, la entidad pública tiene que hacer un procedimiento público y cuidadoso. Y tiene que ser igual para todos. Y tiene que ser igual para todos. Pero cuando triangulan los recursos a través de figuras como la de la fiduciaria de Bogotá, que tiene autonomía para hacerlo. En donde la cierran a los 3 días y hay un solo participante. No es la primera. Y aquí ha habido muchas. Pero a ver, aquí está quedando en tela de juicio algo que me parece muy importante también. Es que por eso le preguntaba, ¿cuál era el ministro o el ministro mejor calificado? ¿Y cuál es una de las políticas, sobre todo, que más ha tenido aceptación? En el panel de opinión hay dos cosas que se relacionan con esto. Uno, el ministro Henao, a quien yo aprecio, creo que ha hecho un excelente trabajo. Pero yo creo que él tiene que responder un poco por esto. Pero lo segundo es que cuando le preguntamos a los líderes cuáles eran los temas del año entrante, se pegó un salto la corrupción. La corrupción, que era muy alta en el 2009-2010 y bajó, ahora está volviendo a subir. Es un tema que hay que pararle bolas porque aquí no podemos seguir haciendo este tipo de cosas. Yo aspiro, yo creo que ojalá el Contralor... ¿Cómo se puede hablar de corrupción cuando uno escucha al jefe de Estado diciendo que la mermelada va por arriba, por abajo, y no solamente en una Lo que pasa es que tú estás asumiendo la mermelada como la manera de aceitar a los parlamentarios. Él lo que dijo es la mermelada como lo acuñó Echeverry y era recursos de regalías que llegaban a municipios que antes no habían llegado. Es por eso. Entonces distinto. O sea, lo que estoy diciendo es quién interpreta esa expresión de la mermelada. Pero no están hablando los dos o sea, utilizan las mismas palabras, pero no están hablando de lo mismo. Pero Santos trata de bajarle la espuma al problema que tiene de la mermelada, que lo tiene, que la ha repartido por todo el país, a través de contratistas, de congresistas, etcétera, que se lo dijimos. Dice que él está feliz porque la mermelada se está repartiendo, pero no está llegando a las regiones, se está quedando en bolsillos que no sabemos. Este tema como está, Sergio. ¿Quién está en jaque con esto? Porque mire, lo de los contratos de la Fiscalía ya pasó y ya había bajado un poquito, vuelve a subir por este tema del interés del contrato con el Ministerio de Vivienda, pero mientras tanto nos pusieron a hablar del aborto, mejor dicho, de todos los temas del indulto al M19 y demás. ¿Quién está en jaque con esto de los contratos? Pues en primer lugar, por supuesto, Natalia Springer, que tendrá que dar sus explicaciones, pero en segundo, todas las autoridades disciplinarias, fiscales y del orden penal, que también tienen que mostrar que sí pueden dar resultados frente a situaciones como estas. ¿Usted a quién ve en jaque? Yo veo en jaque la contratación pública. A esta cosa o la aclaran o ya uno no sabe cómo se hacen las cosas, porque si las cosas no son con unas reglas claras, lo que es corrupción, eso es lo debe haber muchas personas de verdad con hojas de vida impecables. Impecables, que no tienen chance de nada. Que dicen, ¿yo para qué sigo aplicando si van a hacer un concurso donde va la gente y sabe ya qué es lo que va a hacer y lo tiene escrito hace un mes? Esto fue por invitación, además, solamente invitaron a 3. Esto no fue ni tan abierto, ¿no? Invitaron a 3 nomás. Bueno, pero 3 ya... Sí, pero si hubieran invitado a 3 con 2 meses, o sea... Sí. ¿Quién está en jaque en su opinión? Sin duda, igual la contratación pública, que está en los índices de corrupción más altos, nos lo dirá la próxima encuesta de Cifra y Concepto. ¿Quién está en jaque? Aparte de un poco de lo que se han dicho el programa de transparencia de Presidencia de la República, porque yo sí quisiera saber, pues yo no sé quién es el SAR anticorrupción todavía existe. Ojalá se pronuncie, porque es que ojalá, pero ni le vaya a hablar de corrupción a la urna de cristal porque le contestan feo a través de Twitter. Ahí quedó en evidencia esta semana, ¿no? Eso perro, le dicen a usted. No, es que le dijeron a un ciudadano perro. Viendo su perfil ya sabemos de dónde vienen las cosas. La cuenta de la urna de cristal, una cuenta del gobierno. Pero yo pregunto, ¿todavía existe la figura del SAR anticorrupción? Bueno, sí, ahí está. Sí, claro, ahí está. Debe estar bacán. Él debería estar vigilando esto. A ver, venga. César, ¿qué pasó hoy? Como siempre, gracias por aceptar la invitación. A ti, Hassan, muchas gracias. Senador Macías, un placer. Hassan, a usted muchas gracias. Doctora Cecilia López, qué gusto. Siempre es un placer. Y Sergio, un verdadero placer. Hassan, muchas gracias. El tema de San Andrés quedó pendiente para mañana. Las buenas cosas esperan. Yo sabía que si nos alcanzaba el tiempo, no nos alcanzó el día de hoy.
El debate sigue abierto en las redes, @enjaquedía.tv es la dirección y por supuesto los que no vieron esta emisión a las 7, a las 10 de la noche la repetición. Hasta aquí llega En Jaque y nos vamos de inmediato a hacer contacto con Camila Zuluaga y con todo